Dame este, sí, para presentarlos, ¿no? ¿O no? Buenas tardes. Vamos a dar paso a la siguiente mesa del día de hoy, en la que contamos con la presencia de los doctores Rolando Cordera, Susana Chacón, Carlos Antonio Heredia Subieta, Federico Novello, y modera esta mesa el doctor Eduardo Vega, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas. Nos da muchísimo gusto estar aquí esta tarde para conversar acerca de un tema que nos preocupa a cada vez más personas, y no solamente economistas, sino de diferentes disciplinas y profesiones, y tengamos o no vínculo directo con este debate acerca del neoliberalismo, cómo surgió, por qué se consolidó, por qué es difícil de pensar en una, digamos, en una declinación súbita o pausada, pero en una declinación del neoliberalismo, qué es lo que lo sujeta y lo mantiene, pero también cuáles son las alternativas que son viables para pensar nuestro futuro inmediato y el de mediano plazo también. Tengo el gran gusto de participar en esta extraordinaria convocatoria de los acosos a la civilización que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México mediante la Coordinación de Difusión Cultural, específicamente señalando o tratando de acotarnos el calendario de esos acosos de la civilización o a la civilización, de muro a muro, de Berlín al que quiere construir o terminar de construir Trump. Y en realidad en esta tarde tenemos una mesa, a mi parecer, de lujo. Yo uno a uno de los ponentes invitados los voy a ir presentando muy brevemente para, más que detenerme en los currículos que son vastísimos, darles ocasión a que planteen sus diagnósticos y perspectivas en relación con este tema. Tenemos en la tarde de hoy la oportunidad de contar con las opiniones y reflexiones del doctor Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Más adelantito daré algunos otros datos de su currículum. Tenemos también, en el orden en el que lo estoy diciendo, van a participar nuestros invitados, el doctor Carlos Heredia, que es egresado de la licenciatura en Economía del ITAM y posteriormente maestro en la Universidad de McGill, Canadá, y experto en temas de política, doctor en Economía por nuestra Facultad de Economía de la UNAM, y es experto en política internacional y asuntos relacionados con los temas que hoy nos ocupan. Posteriormente vamos a tener a Susana Chacón, quien es una experta en asuntos internacionales, tiene estudios de sociología, relaciones internacionales, economía en diferentes universidades muy prestigiosas, entre otras el CIDE, Harvard, y es consultora internacional en estos temas justamente. Y finalmente cerrará la mesa el doctor Federico Novello, quien es economista por la UNAM y doctor en temas en economía y en política internacional. Ha escrito varios libros, más adelante referiré cuáles. Entonces, a mi parecer, tenemos expertos de primera línea para discutir estos asuntos. Para iniciar justamente y empezar a darle la palabra a Rolando Cordera, yo diría que Rolando Cordera, además de ser lo que ya mencioné, ha sido un acucioso investigador y seguidor de los procesos que han ido cambiando no solamente la faz de nuestra economía nacional, de nuestra sociedad mexicana, sino también cuál es la coyuntura internacional en que esos cambios nacionales se han dado o han ocurrido. Solo menciono algunos poquitos títulos, entre otros un libro que me parece referencia obligada en esta tarde,
La disputa por la nación, donde justamente él y el doctor Carlos Tello ponen a debate si México en aquellos años finales de los 70, principios de los 80, debiera ser conducido hacia el modelo neoliberal o hacia un modelo más preocupado por el desarrollo nacional, con inclusión explícita de la sociedad mexicana hacia los frutos de ese crecimiento económico y desarrollo, pero también escrito de manera muchísimo más reciente. Digo 3 títulos: el del Estado y la crisis global, el Estado, el bienestar y la crisis global, posteriormente Más allá de la crisis, y este año publicó en el Fondo de Cultura Económica La perenne desigualdad, que es justamente otro de los temas que esta tarde vamos a tener como preocupación sistemática. Si quieres empezar, por favor, Rolando. Sí, cómo no, Eduardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este interesante convivio, por invitarme a participar en este tema sobre el neoliberalismo y su crisis, entendido como modelo. Lo primero que quisiera decir es que hay ya sobre la mesa y en los archivos suficiente información y argumentación en el sentido de que el llamado modelo neoliberal no produce ni la estabilidad macroeconómica y financiera que propala y por la cual supuestamente propugna, ni el crecimiento económico que las sociedades y sus respectivas demografías requieren. Que lo que tiende a producir este tipo de régimen económico es mucha concentración del ingreso y de la riqueza, y con sus derivadas políticas, en particular las políticas sociales, mucha desprotección, en particular pues, de los grupos más vulnerables. De ahí que frente a la crisis económica derivada de lo que se dio en llamar la Gran Recesión, que empezó como una crisis financiera de grandes proporciones en 2008-2009, sea la de que esta fórmula o este modelo, si se quiere utilizar la palabra, auspicia o propicia crisis económicas y financieras y no trae consigo los mecanismos mínimos necesarios para salir de la crisis. Y que mantener esta visión, esta forma de entender el mundo y en particular la economía, pues no puede sino agravar la circunstancia a la que originalmente lleva. Así lo ha vivido Europa y de hecho pues lo sigue viviendo, aun cuando haya economías nacionales que se hayan podido defender un poco más, un poco menos de los embates de la crisis financiera y luego de la crisis económica, o bien que haya economías que han empezado tímida, pero más o menos sostenidamente, algún tipo de recuperación económica, como parece estar ocurriendo hoy en España. No en balde, frente a este panorama, que no les estoy descubriendo, es un panorama que los viajeros nos relatan y la prensa nos cuenta todos los días, pues no debía extrañarnos que en algunas élites
del poder político y de la riqueza, y en las instituciones financieras internacionales que se formaron supuestamente para evitar que aquella catástrofe de los años 30 llamada la Gran Depresión se repitiera. Se hable abiertamente, a voz en cuello, contra la desigualdad, contra el fundamentalismo doctrinario, y se haya, como lo hizo el presidente Obama en su momento, más o menos del brazo con el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, se hayan puesto en práctica, no de manera generalizada, por desgracia, se hayan puesto en práctica políticas anticíclicas, o sea, contra la recesión y por la recuperación, pues que recuerdan las consejas, las recomendaciones, incluso las formulaciones teóricas, aquí Federico Novello seguro me corregirá, que nos heredó John Maynard Keynes, quien vivió intensa y angustiosamente pues la Gran Depresión de los años 30. Entonces sí hay una crisis, y se puede argumentar en el sentido de que esta crisis fue en buena medida propiciada o producida por el imperio de una forma de entender el Estado, la política económica, la sociedad y el mercado, a lo que llamamos la fórmula neoliberal, que enaltece, entroniza al mercado como el gran, y según dijo la señora Thatcher en su momento, la única forma de regular las economías de mercado y mantener la libertad, ¿no? O sea, ya no hay alternativa a eso. Por eso hizo célebre la señora, ¿no? En inglés, la famosa fórmula TINA, there is no alternative. Se puede decir todo esto. Lo que me parece que no se puede decir tan fácilmente es que la fórmula neoliberal esté también ella en crisis y a punto de ser echada del escenario. Hay un libro relativamente reciente de un politólogo inglés que se llama, abusando de la ironía, La extraña no muerte del neoliberalismo, ¿no? O sea, todos hablamos de la muerte del neoliberalismo, pero la verdad es que apenas voltea uno la esquina, se encuentra con el neoliberalismo. Por eso querría yo decir, para empezar esta conversación, que contrariamente a lo que nos dijeron varias de las organizadoras de este interesante convivio, en el sentido de que esta mesa era la de economía, cuando hablamos del neoliberalismo y de su posible o real crisis, y sobre todo si queremos pensar en alternativas al neoliberalismo, bueno, tenemos que hablar de economía, pero sobre todo tenemos que hablar de política y de cultura. Tenemos que hablar de poder en el Estado y de poder en la sociedad, y de cultura prácticamente de arriba a abajo y de un lado a otro de las comunidades, donde se fue imponiendo, y no como resultado de un avieso plan de manipulación de las mentes, aunque seguramente los hubo, se fue imponiendo por otras razones una cultura de individualismo exacerbado, de progresivo desconocimiento de la importancia del Estado, y que ha acabado en estos años, y nuestro país es ejemplar en este sentido, en una especie de anomia, es decir, negación de la norma, casi de manera generalizada, como lo muestran, por lo menos a nivel retórico y discursivo, pues los planteamientos de la extrema derecha, disque alternativa en Alemania, en Francia, en el Reino Unido y con Trump, y como nosotros lo vivimos diariamente en otro plano, pero que al final pues confluye en lo mismo,
digamos, la criminalidad y el exceso de la violencia, el recurso a las armas para resolver de una vez y para siempre litigios interpersonales, intercomunitarios, etcétera, pues lo único de que nos habla es que, pues como decían los clásicos que leímos, o no, de los años 30, digamos, Freud para empezar, pero Stefan Zweig, por ejemplo, hay un profundo malestar en la cultura. Y en el caso mexicano hay un malestar no solamente en la democracia, como nos advirtió el PNUD a principios del siglo, sino comienza a haber, como lo muestran, por ejemplo, la más reciente encuesta del Latino Barómetro, un malestar con la democracia, un desprecio de la democracia que siempre ha significado no solo libertad de voto y urnas, no, la democracia ha significado siempre un tipo de orden. Y me parece que lo que estamos presenciando y viviendo, y muchos sufriendo, es la negación de ese tipo de orden. De ahí, pues, su carácter ominoso. Y si le parece, maestro Vega, ahí lo dejaría. Muy bien, cómo no. A ver, Rolando nos recuerda cosas que si bien algunos o todos casi ya sabemos, da un contexto para continuar esta conversación, porque recordándonos que hacia 1981 en Reino Unido asciende al poder Margaret Thatcher, mismo año lo hace Ronald Reagan en Estados Unidos, 1983 lo hace Helmut Kohl en Alemania, en 74 y en 76 el premio Nobel en Economía se lo otorgan a Hayek y a Friedman respectivamente. Es decir, hay un ascenso de esto que llamamos neoliberalismo, que justamente, como lo dice Rolando, ponen por delante la racionalidad del mercado, apuestan de manera decidida a la individualización de las conciencias y las decisiones públicas, en donde el Estado tiene que cantar retirada. Entonces, ese neoliberalismo es el que tenemos más o menos 40 años, en México podemos decir 3 décadas y media, en donde hemos vivido liberalización financiera, apertura comercial, privatización económica, donde las preocupaciones centrales de la política económica dejaron de ser las centradas en el desarrollo económico y social para preocuparse decididamente por el ajuste fiscal, preocupados por la crisis así denominada fiscal del Estado, por el achicamiento de los aparatos productivos, por los procesos de definición de programas de estabilización, donde la inflación se convierte en una preocupación central y no el desarrollo. Entonces, todo este bagaje cultural, Carlos, que se entrelaza con preocupaciones de la sociedad que sigue padeciendo problemas de desempleo, subempleo, desigualdad social, pobreza, y que los estados se desentienden de eso como preocupaciones y les dan preeminencia a las decisiones literalmente de mercado, es el contexto y es lo que nos tiene reunidos esta tarde. ¿Cuál sería tu reflexión inicial, digamos, para esta conversación? Gracias, Eduardo. Pues muchas gracias a nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y a la Universidad de Guadalajara por la invitación. Yo soy profesor del CIDE, pero me he dedicado ya un par de décadas a trabajar con comunidades mexicanas y centroamericanas en Estados Unidos. Y la invitación que me hace Eduardo Vega a entrarle por la parte de la cultura es propicia para el mensaje que quiero comunicar. El muro de Trump, que efectivamente no se va a construir como él hubiese querido, en la longitud que él hubiese querido, etc. Digamos, está trazado de Tijuana a San Diego a Matamoros, Brownsville, pero una buena porción del territorio del suroeste estadounidense fue
novohispano y fue mexicano hasta 1848. Y ese núcleo poblacional de California, parte de Nevada, parte de Utah, Colorado, Nuevo México, Texas, incluso una porción muy pequeña de Arkansas, ellos dijeron, nosotros no cruzamos la frontera, hablando de muros a muros, la frontera nos cruzó a nosotros. Lo que hoy estamos atestiguando es que Trump dice, los verdaderos estadounidenses son los blancos anglosajones y protestantes. Y él, que empieza a tuitear a las 4 de la mañana, suda frío porque ve la curva demográfica de Estados Unidos, ya Rolando hacía alusión a las demografías, y se da cuenta que en 2043 la población blanca no hispana dejará de ser la mayoría absoluta en Estados Unidos, y la población hispana, que en 1970 era 4.7% de la población total estadounidense, hoy es 18%, en 2040 va a ser alrededor de 25% y en 2070 va a ser alrededor de 1/3 de la población total de Estados Unidos. Hoy, Texas y California tienen ya más población hispana que población blanca no hispana. Nuevo México hace varios años que ocurrió eso, y eso está ocurriendo paulatinamente, sobre todo en los estados del suroeste, y eso le provoca una enorme zozobra al trumpismo y a los seguidores de Donald Trump, porque consideran que ellos no son true Americans. Los verdaderos estadounidenses son aquellos que corresponden al estereotipo que ellos mismos echaron a andar de los padres fundadores, todos blancos, todos británicos, todos, bueno, por lo tanto anglosajones, todos angloparlantes. Los afroamericanos nunca fueron realmente ciudadanos. Ustedes saben que en la redacción original de la Constitución estadounidense, y lo voy a decir así porque así está expresado, un negro valía 3/5 partes de un blanco. Los mexicanos tampoco son personas enteras, no son dignos de asimilarse a la sociedad hegemónica, y eso, la crisis que estamos teniendo en este momento con el gobierno de Trump, alude al hecho de que una población morena, católica, hispanohablante, que no tiene que ver con la tradición blanca, anglosajona y protestante, no cabe en la definición de la sociedad estadounidense que ellos tienen. Sin embargo, hay un factor así como subterráneo al que están haciendo ahora, con el que están chocando las élites mexicanas, porque las élites mexicanas están acostumbradas a pensarse como blancas en México y blancas en Estados Unidos. ¿Cuál será su sorpresa que cuando llegan a Estados Unidos en este momento con la gente de Trump, le dicen, no, tú no eres blanco. Así te llames, como te llames y tengas ojo rubio, ojo azul, cabellera rubia, etcétera, tú no eres blanco, tú eres hispano. Y tú nunca vas a formar parte de la sociedad de élite en Estados Unidos. Aunque seas profesor de MIT, aunque tengas $1,000 millones, no importa, no vas a ser ciudadano pleno. Esa concepción cultural se profundiza con la llegada de Trump. No es que nazca allí, existía hace mucho, pero se exacerba y lleva a una situación en la que quizá a veces es bueno preguntar por otros lados, a ojos no mexicanos, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos experimentando hoy. Y por ahí leí un texto de un periodista colombiano, cito su nombre, Sergio Ocampo Madrid,
en El Tiempo de Bogotá, que cabecea un artículo diciendo, fíjense esta frase, dice, México no es América del Norte, coma, como creía, otra coma, pero tampoco se siente de los nuestros. O sea, Trump le está diciendo a México, tú no eres América del Norte, tú no eres racialmente América del Norte, tú no eres étnicamente América del Norte, tú no eres económicamente América del Norte, tú no eres cultural y lingüísticamente América del Norte. Y a nuestras élites les provoca eso un shock en el que están inmersos, no van a salir de ese shock en un buen rato. La denuncia del TLC, del Telecán, que en los hechos está haciendo Trump, en los hechos. No sé si la van a formalizar, pero ya la hizo, en los hechos. Yo no quiero un tratado con los mexicanos. ¿Qué parte de no quiero no entienden? Esa denuncia les subleva a las élites mexicanas porque dicen, oye, pero es que yo fui a MIT, es que yo fui a Harvard, es que yo tengo negocios, es que yo invertí, es que, no, espérate, tú nunca vas a poder ser igual que yo, igual que nosotros. Y entonces entro a un punto muy importante que señalaba Rolando, y es el hecho de que en la economía política del Telecán, a las élites mexicanas no les han avisado de la crisis del neoliberalismo. Y entonces vemos escenas verdaderamente surrealistas, en donde sindicalistas estadounidenses y canadienses dicen, oiga, no podemos negociar, no podemos emprender la renegociación del Telecán con los salarios de miseria que pagan en México. Y la reacción de nuestras élites es, a ver, ustedes no nos van a enseñar cómo tratar a nuestros trabajadores. Nosotros sí sabemos, ustedes no saben. Miren, ¿hay huelga? No hay huelga. ¿Ven cientos de miles de trabajadores en las calles? No, pues entonces, ¿qué? ¿De qué se quejan? Y entonces, el surrealismo total es que las élites mexicanas les dicen, no, así están bien, no me los alebrestes, no le muevas. Pregunté yo, ¿quién hay en el cuarto de junto de la negociación del Telecán que hable ya ni siquiera por los trabajadores, acerca de los trabajadores mexicanos? Nadie. Entonces tenemos unas plantas automotrices, estamos hablando de trabajadores altamente calificados, en donde hay sindicato, hay contrato colectivo, hay todo antes de que haya trabajadores. Y los contratan y los obligan antes de que ellos siquiera existan. Entonces, ese tema a mí realmente me provoca una especie de es una indignación de decir, no puede ser. O sea, que estemos en una situación en donde el gobierno mexicano haga valer lo que llamamos por ahí en un ensayo con Jorge Castañeda, la explotación patriótica. Nosotros tenemos derecho a seguir explotando a los trabajadores mexicanos porque sabemos cómo hacerlo. Y aguantan todo. O sea, no se preocupen, de ellos nos encargamos nosotros. Lo digo así de crudamente porque así es. En Estados Unidos, lo que está ocurriendo con esta crisis del modelo neoliberal es que el pacto social que hizo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial incluía 3 premisas, 3 supuestos inamovibles. Vamos a ser la más grande economía del mundo, vamos a ser el mayor poder militar que la humanidad jamás ha visto y vamos a tener una clase media en permanente expansión. De manera que el nieto va a vivir mejor que el padre y el padre vivió mejor que el abuelo. Eso se acabó. Siguen las otras 2 premisas. Siguen siendo el país preeminente a nivel global,
siguen siendo con mucho el mayor poder militar del mundo, pero ya no tienen una clase media en expansión. Y la crisis se deriva de que antes teníamos entre los pobres estadounidenses, los estadounidenses que son pobres, muchos más de los que a veces nos imaginamos, de la gente que vive debajo de la línea de la pobreza, o eran inmigrantes latinos, o eran desempleados. No, ahora tenemos población blanca empleada que es pobre. Esa población blanca empleada que es pobre fue la que rechazó el discurso de Hillary Clinton y tomó el discurso, y fíjense lo que digo, el discurso de Donald Trump. No la práctica y la política pública de Donald Trump, porque Donald Trump hizo campaña con un discurso populista en la acepción estadounidense. Aquí Novelo también me va a corregir. Pero gobierna como oligarca. Pues como gobierna el gobierno de México. Entonces, la crisis está ya llegando a un punto en donde una persona en los países industrializados, en el Reino Unido, en Estados Unidos, no se puede ganar la vida dignamente con su trabajo. Ese es el fondo de la crisis. Y en un país como México ni se diga, sobre todo teniendo en cuenta esto de el hecho de que hay una política pública deliberada de castigo salarial. Norma Samaniego nos hizo una presentación sensacional en un seminario que tenemos con Rolando sobre cómo ha caído la masa salarial en México. Cómo ha caído la proporción del ingreso nacional destinada al trabajo, a la remuneración del trabajo, y cómo se ha exacerbado esta proporción destinada al capital, a los dueños de la tecnología, a los dueños de lo que le llaman el know-how. Termino con otra reflexión que nos remite ahora hacia el sur. El mismo periodista que escribió esto de México no es América del Norte, como creía, escribe 3 párrafos más abajo: algún día México tendrá que explicarle al mundo qué pasó con los centenares de miles de migrantes centroamericanos que acabaron en fosas comunes. Yo soy de Tamaulipas. Cuando ocurrió la primera vez San Fernando, por supuesto fue un shock, una conmoción, pero la gente en mi estado, pues ya sabíamos que estaba ocurriendo y nadie decía absolutamente nada. Los autobuses que iban de aquí a Matamoros o de aquí a Reynosa llegaban solo con el equipaje. Había un montón de equipaje en la central camionera de Reynosa. Uy, bueno, y los dueños de ese equipaje pues no llegaron. ¿Cómo que no llegaron? ¿Y dónde se quedaron? Pues en el camino los bajaron. ¿Quién los bajó? Pues los zetas. Dice este periodista, algún día México tendrá que explicarle al mundo. Y la mezquindad mayor que está ocurriendo ahora es que justo cuando está esta discusión del muro, la parte mexicana le dice a la parte estadounidense, miren, ustedes digan que el muro es en realidad contra los centroamericanos, que no es contra los mexicanos, digan eso. En realidad es contra los... Esos son los que siguen siendo problema. Nosotros ya no somos problema, así lo dicen. La migración mexicana ya bajó, la que sigue es la centroamericana. Ustedes digan que el muro en realidad es para parar a los centroamericanos. Entonces yo digo, ¿con qué cara vamos nosotros, como país, a hacer frente a la ofensiva del muro de Trump cuando nosotros hemos erigido un muro? Digo, aparte de los múltiples muros igual, económicos, raciales, geográficos, de pigmentación de la piel que tenemos dentro de México, hay un muro brutal en el Suchiate y hay un muro brutal en el Istmo de Tehuantepec. Porque el Department of Homeland Security definió algo que contraviene lo que yo estudié en el libro de texto de 5º año de primaria, que la frontera de México y Estados Unidos, de nuevo, iba de Tijuana a San Diego a Matamoros, Brownsville. Resulta que no. Resulta que la frontera
entre México, entre México y Estados Unidos es el río Suchiate, y si me presionan, es donde acaba Mesoamérica, o es el Canal de Panamá. Esta externalización de la frontera, que es el acoso a la civilización mesoamericana, ya la interiorizaron nuestras élites y dicen, sí, la bronca no es con nosotros, es con los centroamericanos. Muy bien, bueno, Carlos nos pone el escenario tal cual sucede y me recuerda la expresión neoliberal básica que es libre movilidad de bienes, sí, libre movilidad de capitales también, libre movilidad de personas, veremos. Ahí si no, y hay una restricción económica, social, política, racial, todo lo que has mencionado. Yo te diría, Susana, para continuar con esta conversación, el neoliberalismo tenemos duda fundada de que esté en crisis, entendido esto como para pensar en una alternativa a la mano o pronta y un posible entonces recambio para recuperar algunas ideas importantes asociadas con el tema del desarrollo, de la cohesión social, de la integración económica. Muchos autores han escrito, solo mencionaré algunos poquitos, a propósito de que esta fase neoliberal que se emparenta con la globalización de los mercados. Stiglitz, por ejemplo, en uno de sus títulos de libros famosos es El malestar en la globalización, el otro señalando la desigualdad social, el precio de la desigualdad. Streeck, un alemán que sigo agradecido con Rolando que me hizo afortunadamente leer, Streeck le llama a esta misma situación crisis del capitalismo democrático, pero Bourguignon desde Francia nos dice la globalización de la desigualdad. Entonces, hay muchos economistas, sociólogos, expertos en diferentes disciplinas que aluden a que hay problemas muy serios con el neoliberalismo, con la globalización, y que Rodrik, por ejemplo, lo señala sus paradojas o los trilemas de la globalización, este problema entre soberanía nacional, globalización y decisiones democráticas al interior de las sociedades que están organizadas de esta manera formalmente democrática. Entonces, hay problemas. Desde otras disciplinas y perspectivas, no necesariamente económicas, ¿cómo ves tú la crisis del neoliberalismo o la crisis de la globalización? ¿Qué nos dirías? Muchas gracias, Eduardo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la UNAM, a la FIL en Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad de Arizona, la posibilidad y la invitación. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes, colegas y amigos, en esta mesa para poder debatir. Pero agradezco también toda esta organización porque sin duda sé que es muy complejo poder tener un evento como el que el día de hoy nos convoca. En este espacio quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y me da mucho gusto que Rolando y Carlos hayan empezado por direcciones completamente distintas a las mías, porque esto va a permitir que sea un poco combinado, pero al mismo tiempo integral. Porque la mesa que nos convoca, que es la crisis del modelo neoliberal y el nuevo orden económico, pues efectivamente, como lo acabamos de ver, no necesariamente se tiene que ver exclusivamente desde los aspectos económicos, Eduardo. Yo quisiera hacer un planteamiento que enmarque esto desde una perspectiva un poco más amplia, una perspectiva en donde quiero mencionarles que estamos dentro de una crisis multidimensional, que confronta a la sociedad actual, dado el resultado de la evolución en lo que ha sido un cambio muy rápido en los valores, en las instituciones democráticas, que bien mencionabas, Eduardo, en la globalización económica, en la comunicación y sobre todo en las relaciones interculturales, no nada más en Estados Unidos, sino a nivel global. Que por supuesto esto surge desde finales de la Guerra Fría. O sea, pareciera ser que se pierde una dirección y lo que eran los valores tradicionales del neoliberalismo clásico tradicional, pues después de todos estos momentos,
se deja completamente de lado, se pierde el rumbo. Y aquí quiero recordar un poco lo que en 1997 este pensador, Zaccaria, concluyó en un importante artículo que discutimos en muchos momentos, varios de nosotros, el surgimiento de la democracia iliberal. Él mencionaba que el proceso político cayó en una trampa totalmente anacrónica al decir que Woodrow Wilson llevó a Estados Unidos hacia el siglo XX justamente con el reto de hacer un mundo seguro para la democracia. Y conforme íbamos acercando al nuevo siglo, estos 97, él dijo, nuestra tarea es hacer que la democracia sea segura para el mundo. Como lo vemos en este momento, realmente no es una respuesta y estamos dentro de un dramático cambio hacia los nacionalismos y hacia una forma que han ganado terreno en varios países que realmente se supone que eran democráticos. Han surgido muchos regímenes autocráticos y se ha puesto en peligro lo que conocimos como el tradicional orden internacional de los últimos 25 años, el último cuarto de siglo. Originalmente las raíces se gestaban al menos en papel en los principios del liberalismo y también del multilateralismo, pero resulta que hoy pues el mundo más bien está, como bien mencionaba Rolando, con lo que significa el poder individual y por el otro lado las naciones buscan un interés sumamente estrecho en donde vemos que no hay restricciones significativas, que no se está considerando ningún espacio para el elemento de paz mundial, por supuesto que la prosperidad queda de lado y ¿por qué hablar de sustentabilidad? ¿Cómo podríamos hablar de sustentabilidad desde una perspectiva de lo individual y de líderes que realmente están exclusivamente por un interés muy estrecho? Si tomamos en cuenta estudios como el de Freedom House del año pasado, 2016, es muy interesante ver que estamos en el 11º año consecutivo en donde va en declive lo que conocimos como la libertad global. Y esto significa que estamos a nivel global y a nivel local enfrentando una tendencia muy peligrosa que no es un fenómeno accidental. O sea, el hecho de que tengamos un Maduro en Venezuela, el hecho que suceda en Cataluña otra vez el elemento de la independencia y que tengamos en Estados Unidos los movimientos que se tienen más allá de los latinos, pues no es un accidente, esta es una tendencia bastante peligrosa que viene caminando, como les menciono, desde los últimos 11 años. El mundo está viviendo pues un cambio de esto que conocimos como el viejo modelo, en donde había el pleito entre la izquierda y la derecha, o la dicotomía entre los liberales y los conservadores, y estamos pasando un mundo de los nacionalismos en contra de la globalización. Entonces, los retos nacionalistas frente al modelo globalista, digamos que se han movido completamente de dirección y han ganado múltiples adeptos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en otras partes de Europa y por supuesto que en otras partes del mundo. El surgimiento de los nacionalismos es una característica cada vez más visible y pareciera ser que la globalización está como a la defensiva, o sea, no sabe cómo responder. En la medida en que los sentimientos xenófobos surgen en las democracias, bueno, por supuesto que esto alimenta el que se den de manera mucho más profundas crisis sistémicas, que sí creo que estamos, como bien se mencionaba hace un momento, crisis sistémicas de las instituciones democráticas y económicas, de los regímenes autocráticos, y por supuesto que los nacionalismos utilizan para fortalecer su poder toda esta circunstancia, pues creando un mundo muy peligroso, inestable y sobre todo incierto. No sabemos bien a bien hacia dónde estamos, cuáles son las nuevas direcciones para pensar en modelos diferentes. De hecho, el reto de la democracia iliberal, que nos decía Zaccaria, se enfrenta pues, a una expiación de muchos modelos, de muchos años atrás, del liberalismo no democrático, que como mencionaba, pues esto viene desde el fin de la Guerra Fría. En aquel momento las democracias fueron realmente, y empezaron a se convirtieron en democracias decorativas, y convirtiéndose en el instrumento para la optimización del neoliberalismo económico exclusivamente.
Pues aquí tenemos una circunstancia en donde en la actualidad surge, y parece llegar a ser que es como ya una norma, el elemento de la postdemocracia, y se ha convertido en un estándar de la política, de la teoría política contemporánea, como bien lo mencionan algunos intelectuales como Wendy Brown de la Universidad de California, en donde se afirma que la democracia actual es tan solo pues, un espejismo para legitimar la inversión, y en la medida en que las principales democracias, incluida la de Estados Unidos, se ha cuestionado lo que es el ícono de uno de sus principales elementos, que eran las elecciones libres, esto es tan solo un circo de mercadotecnia y es un circo de publicidad para obtener, por un lado, grandes fondos y recursos económicos para el espectáculo de manipulación y para un espectáculo que lo que está buscando es la movilización de votantes hacia determinados intereses, regreso, económicos y grupos específicos, ¿no? Las actuales amenazas de la democracia, sin duda, son consecuencia de la falta del sustento filosófico y de los valores económicos tradicionales o los valores políticos. Se ha descartado completamente y pareciera ser que ya no juegan estos valores ningún tipo de juego. Sus antiguas manifestaciones se han alejado del todo de lo que conocemos como la regulación internacional. Vemos, por ejemplo, el surgimiento de un casino global o de estos juegos bursátiles, la consecuencia que se tiene pues, con una crisis del 2008-2009, o la liberalización de las corporaciones multilaterales que están completamente alejadas de cualquier tipo de gobernanza nacional. Y, por supuesto, y esto se ve muy claro en nuestros estados, el desmantelamiento del Estado, que ¿qué es lo que nos ocasiona? Pues son niveles de desempleo y de desigualdad a nivel global. Lo vemos en todos lados, no nada más en los países, entre comillas, subdesarrollados, sino también en aquellos que se decían industrializados y o del primer mundo. Yo considero que los principios de gobernanza democrática, tanto a nivel nacional como mundial, se están debilitando y esto, pues evidentemente nos ocasiona un retroceso en la cooperación internacional, la cooperación económica internacional, pero la cooperación en general a nivel global. También un retroceso en el respeto a los derechos humanos. Si matamos a los 75 en Tampico, no pasa absolutamente nada. Y por supuesto que también un gran retroceso en lo que significaba el término de igualdad. Y hoy se fomenta mucho más pues, los nacionalismos y los populismos asertivos. Tanto la economía como la política deberían sobre todo preocuparse de la distribución y control del poder en la sociedad, pero más bien lo que sucede en la actualidad es que es una lucha por el poder o por la falta de voluntad para regresar al camino de los valores que marcaron el desarrollo de la sociedad en el mundo a principios del siglo pasado. Pareciera ser que estamos totalmente ajenos a estos. La última frontera de los mercados globales ha estado dominada por la ausencia de regulación internacional, como mencionaba hace un momento. La lucha del poder expresada en diferentes maneras la encontramos en el incremento en la concentración del poder de los mercados y, por supuesto, la riqueza, en el surgimiento de las oligarquías, plutocracias, corrupción y la captura del Estado por estos poderes. Digamos que hay un divorcio entre la economía y la política y este divorcio ha ocasionado también un divorcio entre la gobernanza, el bienestar humano, el bienestar per se y el desarrollo sostenible. Considero que entonces no podemos hablar de economía, como mencionábamos hace un momento, sin hacer un balance analítico y crítico de los diferentes elementos. Como los 5 principales que yo veo aquí es el surgimiento de una democracia iliberal, el repliegue de la globalización y la cooperación internacional ante el surgimiento de los nacionalismos, la necesidad de un resurgimiento o no del neoliberalismo y su impacto en la democracia, habría que cuestionarnos si realmente ese sería el modelo a seguir, y por supuesto la evolución progresiva de la distribución del poder social. Y como último, pues, ¿cuáles son las estrategias efectivas para transformar las crisis hacia nuevos paradigmas y hacia nuevos modelos de desarrollo que en este grupo que ustedes tienen, pues se han planteado varias soluciones
o posibles propuestas, ¿no? En el marco del Club de Roma, yo estoy en el Club de Roma, desde hace 45 años surge la obra de los límites del crecimiento y desde entonces se concluye y se conoce lo que va a ser los resultados del calentamiento global, de la crisis del hambre, la crisis energética, la crisis del agua en la que estamos inmersos. Los niveles exorbitantes de consumo, que se deberían de haber manejado de una manera completamente distinta, y por supuesto los hábitos totalmente errados a nivel cotidiano. Digamos que las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos y transnacionales se dieron a la tarea de satanizar los planteamientos del Club de Roma. ¿Por qué? Porque sus utilidades, su crecimiento y su incremento de poder dependían del alejamiento de los valores y dependían de la negación de relaciones éticas dentro y entre las mismas sociedades. Y bueno, pues aquí vemos que lo único que se busca es que la suma de las élites económicas y políticas estén cada vez más alejadas de la sociedad y que no permitan dar respuestas para poder resolver todos estos problemas de desigualdad, de pobreza. Más que nunca estos planteamientos son vigentes, pero a diferencia de 40 años atrás, el día de hoy existen un sinnúmero de organizaciones que plantean estos retos globales, económicos, políticos y sociales, pero que al mismo tiempo sus alcances son muy limitados porque estamos totalmente definidos por los intereses económicos más fuertes que al mismo tiempo controlan los intereses políticos. Vivimos en un mundo en donde no existen muros reales ante los problemas globales. Cuando vemos, por ejemplo, el tema del cambio climático, el tema del gran problema de la drogadicción, el tráfico de armas, el tráfico de personas o el mismo narcotráfico, pues ahí las soluciones no pueden ser con muros. Las soluciones son de políticas globales y colectivas a nivel internacional, nacional y local. Sin embargo, la respuesta de la élite pues es plantear muros, ya sea Israel, Palestina, Sudáfrica, Mozambique o México, Estados Unidos o donde ustedes quieran. O sea, como bien mencionaba Chomsky el día de la inauguración, Donald Trump pues definitivamente no es un reflejo, es un fenómeno que refleja lo que sucede en la sociedad. Un gran sector de la sociedad a nivel global, no me limito a Estados Unidos, tiene suficientes razones y muy válidas para estar muy frustrado, muy enojado, con miedo, con desilusión, porque esto lo provoca una élite que está totalmente arraigada a nivel institucional. Regreso al tema de los nacionalismos, estos regímenes autocráticos y populismos que de alguna manera nos llevan al resurgimiento de nuevos fascismos que amenazan a nuestras sociedades. Y si seguimos negando el que las democracias liberales se han convertido básicamente en su contrario, lo que son democracias de masas, privadas de sus espíritus democráticos y de sus valores, pues el cambio de rumbo de todas estas nuevas propuestas que tratamos de plantear básicamente es cada vez más distante. Quiero rescatar algo que decía Roosevelt en 1933, de lo único que debemos de tener miedo es del miedo mismo. Y sin duda las democracias dominadas por el miedo son sensibles a las falsas promesas de ideología fascista y de sus líderes autocráticos. O sea, qué mejor ejemplo que la elección en Estados Unidos. De alguna forma, para poder combatir este problema, se ha mencionado que el sentido de la crisis, la inseguridad económica y las amenazas de terror o guerra son las causas declaradas de un clima de miedo. Y la razón principal por la que el fascismo puede regresar a las democracias de masas es la ignorancia. Sigue siendo muy cierto que aquel que no aprende de la historia está condenado a repetirla y realmente seguimos con esquemas en donde el pasado regresa y tenemos de nuevo estos líderes que son totalmente autoritarios, que están totalmente alejados de la sociedad. Nada más hay que ver la reforma fiscal en Estados Unidos para ver cuántos beneficios les van a dar a la sociedad o más bien qué daño le van a hacer, ¿no? Ya nada más para terminar mi presentación,
Déjenme leerles una referencia de Alexis de Tocqueville, de 1831, que se me hace totalmente actual y preocupante. Estamos hablando de 1831. Si imagino con qué nuevos rasgos podría el despotismo implantarse en el mundo, veo una inmensa multitud de hombres parecidos y sin privilegios que los distinguen incesantemente, girando en busca de pequeños y vulgares placeres, con los que contentan su alma, pero sin moverse de su sitio. Cada uno de ellos, apartado de los demás, es ajeno al destino de los otros. Sobre esta raza de hombres se eleva un poder tutelar inmenso que toma exclusivamente sobre sus hombros el asegurar sus gratificaciones y velar por su suerte. Este poder es absoluto. Estará en parabienes si el pueblo se regocija, provisto que no piense en otra cosa que en regocijarse. Siempre he pensado que esta servidumbre de carácter regular, silencioso y gentil, como la que les he descrito, puede combinarse más fácilmente de lo que puede creerse con algunas formas exteriores de libertad y que pueden aún establecerse bajo las alas de la soberanía popular. De muro a muro, los acosos a la civilización. Gracias. Gracias a ti, Susana. Federico, el ascenso del neoliberalismo, si a algunos procesos se puede señalar como que se enderezó en contra de, mi parecer es que el neoliberalismo enfrenta, a nuestro pesar con éxito, a lo que se conoció como el orden económico de la segunda posguerra. Y ese orden económico de la segunda posguerra, ya desgastados los procesos de acumulación de capital y los procesos de constitución de estados relativamente fuertes y diseñados institucionalmente para incluir a la población, los frutos del crecimiento, estuvieron evidentemente influidos o inspirados en políticas keynesianas. Tú que has escrito Invitación a Keynes, de Keynes a Keynes, y el otro libro, el de la política exterior de México en la era de la globalización, ¿cuál sería tu parecer en relación con, ahora que hablamos de la crisis del neoliberalismo o los malestares de la globalización, contra qué nos estamos enfrentando realmente? Sí, Eduardo, muchas gracias. Pues primero que nada, agradecer la invitación a este evento que además de todas las cualidades que puede tener, creo que lo oportuno del coloquio pues difícilmente puede exagerarse. Hayek escribió, según los historiadores del neoliberalismo, que su posibilidad de irrumpir y tomar las conciencias a partir de las universidades coincidió, es bueno recordarlo aquí, cuando el próximo año se cumplirán 50 del movimiento estudiantil de 1968, coincidiendo con los movimientos estudiantiles de los años 60, dice Hayek. Ambos, los neoliberales y los estudiantes, estábamos en contra del Estado. Esa es la afirmación de Hayek para, digamos, abrir boca. El Estado haciendo cosas en la economía y sobre todo haciendo regulaciones. Más que el tamaño del Estado, que siempre ha sido una cuestión relevante, el problema significativo eran las facultades del Estado. Yo la verdad no me siento en condiciones de hacerle ninguna corrección a lo que dijo Rolando sobre las aportaciones de Keynes y mucho menos a Carlos sobre las consideraciones del populismo que sí cambian de lugar a lugar. Pero a Susana sí. Pero creo que sí vale la pena plantearnos que el neoliberalismo no es un modelo, es un programa y eso le da una gran capacidad de adaptación. No es una figura abstracta, tendiente a alguna perfección, sino extraordinariamente pragmática, que se autocorrige con una gran frecuencia y que tiene esta
capacidad de adaptarse a circunstancias que yo creo que no ejemplifica la circunstancia estadounidense. Me quiero plantear la cuestión de esta manera. Yo considero que si la economía puede ser global, Trump es un buen ejemplo, Maduro es un mal ejemplo, pero ambos nos mostrarían que la política sigue siendo nacional. Y lo que está haciendo Trump, para efectos de este deterioro en el que coincido con Carlos, en la forma en la que se adquiere rentabilidad política con el maltrato a las relaciones con México, está pensado en clave 2020, es decir, en un proceso electoral en el que la reelección es extraordinariamente apetecible y está en la lógica de servir a sus electores, independientemente de si los economistas, los sociólogos o los politólogos están de acuerdo. El TLC, en las modificaciones que propone Trump, particularmente lo que sería mejorar las condiciones de Estados Unidos como proveedor de insumos o de valor agregado en una proporción de la mitad, de un 85%, en que las reglas de origen se verían modificadas en la industria TLC, que es la industria automotriz, pues nos llevaría a imaginar los automóviles más caros en la historia del automovilismo, imposibles de ser exportados, pero muy útiles para efectos de cancelar una libertad que mencionó Eduardo, pero que ya no va a ser tan visible si el TLC sobrevive, que es la de inversión. Trump no quiere que la inversión de estadounidenses, de multinacionales que estarían teniendo más ingreso y mayor capacidad de gestión que muchas naciones, que estas transnacionales son las que en el comercio que explica el TLC, el comercio intraindustria, el comercio intrafirma, no conviertan al déficit en algo estadounidense y al superávit en algo mexicano. La Ford le compra a la Ford, la Chrysler le compra a la Chrysler, la General Motors le compra a la General Motors y el superávit está en las bolsas de las grandes empresas multinacionales que han sido las gananciosas del economicismo neoliberal de la globalización y han sido las gananciosas de las integraciones regionales y tenían un espacio extraordinariamente opaco y por eso muy promisorio en el Tratado Transpacífico que Trump interrumpió y que México quiere seguir con otros países asiáticos y que era una estrategia de Obama para aislar a China, que no necesita tratados de libre comercio con nadie para ser el exportador global. Desde que el coloquio Lippmann en 1938, fíjense ustedes, 2 años después de la publicación de la teoría general de Keynes, decide adoptar el término neoliberal, curiosamente le gana a una segunda opción que era liberalismo de izquierda, y luego sigue esto con, la sociedad de Montpellerin, y con formas muy específicas de promoción de una apología, de una teología del mercado que yo creo que valdría la pena complementar lo que han dicho los colegas en términos del extraordinario peso de una ideología. Dice Han Yu-chang, la financiarización entendida como la autonomía total del mundo nominal respecto al mundo productivo, sigue generando los empleos mejor pagados, sigue atrayendo a los mejores estudiantes universitarios y diría de la Cortina, y sigue rebajando la ética profesional de estos egresados que imaginan muchos derivados para agredir al consumidor que va a ser víctima. Ya los derechos del consumidor de productos financieros son iguales a 0 y las desregulaciones desde la desaparición de la Glass-Steagall y desde la vuelta a reunir a los bancos de inversión con los bancos de ahorro para efectos de promover la especulación, pues no son más que aspectos centrales en toda esta desgracia.
Lo que sí creo que hay que diferenciar es aquello que el capitalismo genera per se. Digamos que todo lo que vemos sobre el calentamiento global, pues no es una ocurrencia del neoliberalismo, es una historia de muy larga duración que ahora nos habla de que se reduce la emisión, pero la concentración de CO2 sigue creciendo y nos sigue afectando muy poderosamente. Cuando Brodel trata de explicar la importancia que mantiene el Imperio Otomano en el amanecer europeo del siglo XVI, plantea que no había que confundir a este Imperio Otomano con un gigante moribundo. Era un gigante cansado, dice Brodel. Y la calidad, digamos, de las aportaciones científicas, intelectuales, culturales del Medio Oriente, pues no se puede poner en cuestión para el funcionamiento de todo el mundo, para beneficio fundamentalmente del Occidente, que será después el gran hegemón. El neoliberalismo no está en crisis, ha puesto en crisis al mundo, su vocación es la de las crisis, la historia que hace de las crisis desde la, digamos, afición holandesa por los tulipanes en el siglo XVII hasta la gran recesión en el verano del 2007, este listado de crisis que contabiliza Pindelberger hace que tengamos una reflexión sobre esta cuestión. De las 11 crisis que él considera más importantes desde esta del siglo XVII hasta la gran recesión, 7 son después de 1970. Esta cuestión es clave en la vulnerabilidad del sistema económico, la cancelación de las esperanzas en el porvenir, lo que ahora Juan Cruz llama el presentismo, ¿no? Hay filósofos que dicen el problema en el tiempo es la aceleración. Dice Juan Cruz, no, es el presentismo y especialmente en la juventud, que no tiene ninguna intención de recurrir a la sabiduría del pasado y ninguna razón para confiar, para tener esperanzas en el futuro. El presente es lo que vale y eso hace que tengamos mentes tan distraídas como las que nos ofrece, según Nicolás Carr, el Internet, y que tengamos este gran problema en términos de no podernos concentrar, en términos de tener una F mayúscula como descripción del lector online, ¿no? Muy horizontal en el principio y absolutamente lineal en el final. Es decir, ninguna posibilidad de concentración que tiene para México enormes complicaciones y antecedentes. Digamos, cuando el antropólogo Ramos nos condena a ser imitadores por no tener una cultura originaria, sino por tener una cultura derivada, nos está anunciando lo que hoy vivimos. Esta idea surge, dice Samuel Ramos, de que en el siglo XIX no tuvimos sosiego. Si tuviéramos la otra lectura que hace de la Constitución mexicana Alexis de Tocqueville, como esta idea que tuvo México, diría él, de trasladar la letra de la Constitución estadounidense, pero no el espíritu que la animaba, y mientras Estados Unidos tiene en sus mores, en sus hábitos colectivos, en su sentimiento nacional, condiciones para hacer de esa Constitución la mejor escrita y la mejor funcionando en el mundo, México, dice Alexis de Tocqueville, viaja de la anarquía al cuartelazo y del cuartelazo a la anarquía. Ese fue nuestro siglo XIX, estrenando nuestra independencia y no pudiendo crear una cultura, dice Samuel Ramos, sino imitándola. Y nuestro problema ha sido irle cambiando el foco a aquello que imitamos. Y este es el problema que se plantea con el comportamiento de las élites, con nuestra idea, vean ustedes, que faltó en el recuento de Carlos, pero es muy pertinente,
que rompemos relaciones con Corea del Norte y el señor Trump no nos ha mencionado en ese esfuerzo y sí menciona a muchos que lo hicieron cuando le estamos sirviendo a un interés de un inmediatismo absoluto, cuando nuestro canciller, que sigue aprendiendo y cobrando como si supiera, viaja a tratar de hacer tratados de libre comercio con quien se quiere salir de la Unión Europea, o con un país como Rusia que tiene un PIB apenas superior al mexicano, es decir, un tratado de libre comercio con quien se deje, como en los buenos tiempos del doctor Cedillo, del licenciado Salinas, pero para tener las exportaciones a un solo país. Este tipo de circunstancia nos plantea cuestiones que yo creo que son muy relevantes en este momento. El más importante es que no se plantea seriamente combatir a la ideología en la que se apoya el neoliberalismo. No es la de Trump. Trump es un accidente, como trataban de explicar los sismos los aztecas, un tropezón de la tierra con el sol, ¿no? Por moverse sin coordinación en algún momento. Y este no es el problema fundamental. Lo que hemos perdido, fíjense ustedes, cuando Naciones Unidas estudia la consistencia entre doctrina y decisiones en los organismos multilaterales, el carácter doctrinario de la política exterior de México se volvió ejemplar. Las decisiones estaban absolutamente relacionadas con la doctrina. Hoy tenemos un enorme pragmatismo, un abandono de ese carácter doctrinario de la política exterior y echamos de menos la definición y mucho más la defensa de lo que entenderíamos como interés nacional. El éxito de Trump es que se ha inventado un interés nacional que se comparte en el discurso y se comparte en los votos. Estos dos accidentes recientes no resuelven exactamente el problema para el Partido Demócrata. Y hay otro tema en el que yo quisiera, digamos, como una pequeña provocación, sugerir que nos hiciéramos cargo un momentito. La gestión socialdemócrata de la agenda neoliberal. Esta crisis de la socialdemocracia tiene que ver con las implicaciones que la misma socialdemocracia ha tenido en la construcción, en el abandono de los planteamientos keynesianos, pero en el abandono también de los planteamientos con los que se crea el estado de bienestar, el mercado social europeo, etcétera, a partir de la Agenda 2010, que en 2003 propone el gobierno de Schröder. La precarización del trabajo para alcanzar un pleno empleo en el que hay que conseguir muchos trabajos para tener un ingreso, digamos, decente, como diría Naciones Unidas. La nacionalización de ese tipo de neoliberalismo. En México ya se tiene trabajo formal siendo pobre. Se es pobre teniendo trabajo formal. Y esta idea de que este es el sexenio del empleo, es del empleo pauperizado, es del empleo pésimamente remunerado, es del empleo del que se necesitan varios para resolver los problemas de la canasta de consumo. Es la ruptura con la definición constitucional del salario mínimo, cuando el salario mínimo por hora comparado con Estados Unidos, que es el reclamo. ¿Quién defiende a los trabajadores mexicanos? Pues los vino a defender Trudeau, sí, a México. No digamos las momias de la CTM, sino Trudeau, diciendo México tiene que respetar, cuidar los derechos laborales y sobre todo el salario si quiere mantener esta relación. Bueno, la denuncia del TLC es una formalidad que se está posponiendo, pero Estados Unidos no ha retirado ninguna de sus propuestas. Y falta aquella en la que Canadá es su aliado, la homologación salarial, que no solamente no es tema para los representantes del gobierno mexicano, sino que simplemente no es posible. Pero fijar seriamente la idea de crecimiento de los salarios en términos reales en un largo plazo, eso es algo que tendría que pasar si queremos mantener este tipo de relación con el exterior. Yo terminaría diciendo que el problema que enfrentamos es este problema del poder fáctico jugando
a la política. Estos viejos acuerdos donde la gran burguesía mexicana no se metía en política y sí podía hacer negocios mientras el Partido Revolucionario Institucional le atendiera sus estabilidades, bueno, se ha trasladado a la idea de sí tener sus gobiernos. Y aquí hay una cita de Roosevelt, ya no de 1933, sino de 36, cuando él ya tuvo la experiencia de las reacciones de esas élites frente al nuevo trato, en donde dice, ahora sabemos que un gobierno del capital organizado es tan peligroso, ojo, como un gobierno del crimen organizado. Muchas gracias por su atención. Bravo. Muy amable. Fíjense, Federico Novello nos pone qué buena frase. muy a su estilo varias provocaciones importantísimas. Provocaciones muy seriamente dichas. Que el neoliberalismo no necesariamente hay que percibirlo como un modelo, sino como un programa que políticamente puede autocorregirse, puede ser maleable y puede ser, por lo tanto, con una capacidad de mímesis o de adaptación a las diferentes coyunturas que lo hacen o le auguran muchos años aún por delante. Segundo, que no necesariamente en esta idea de que el neoliberalismo es un programa y no un modelo, que no está en crisis, sino justamente tiene problemas muy serios y que las expresiones de esa seriedad de los problemas podemos narrarlas nosotros como el Brexit, como Trump ganando elecciones, como dificultades muy considerables para mantener un tratado de libre comercio entre estos tres socios que uno de los principales, bueno, el principal, Estados Unidos, no quiere más tenerlo con México, como nos recuerda Carlos Heredia. Y entonces, lo que sí podemos augurar con esta explicación es que, pues, lo que también ya muchos expertos en relaciones internacionales nos dicen a gritos, es que el multilateralismo empezará a ser poco a poco una pieza de museo, porque este mundo más bien se trata de relaciones bilaterales, de poderes hegemónicos directamente expresados en cada decisión, en cada acuerdo, y no en este espíritu ecuménico o de orden internacional, donde todo mundo, mediante la diplomacia de por medio y la memoria de dos grandes guerras mundiales muy costosas, incluso socialmente, por supuesto, dieron pie a constituir una organización donde se pueden debatir casi todos los problemas. Entonces, si Naciones Unidas está en riesgo, si el multilateralismo también, pues entonces ingresamos en efecto en una etapa del capitalismo que pues ahora sí se gana con ninguna duda el apelativo de capitalismo salvaje. Han pasado por allí algunas tarjetitas para que ustedes puedan hacer algunas preguntas. Yo voy a leer aquí algunas que ya llegaron. Evidentemente algunas se refieren ya a cómo pensar estos asuntos que estamos presentando en clave mexicana, ¿no? ¿Qué connotación tiene para la coyuntura nacional? Entonces, yo diría, leyendo la primera de varias que tengo aquí, es esta crisis del neoliberalismo. Ya dijimos que para Federico no es tal, sino más bien hay problemas serios, ¿sí?, de la globalización y esta capacidad difícil de adaptación del neoliberalismo, pero la pregunta es, ¿la crisis del neoliberalismo muestra un fin de los fines de la historia? ¿Cómo se expresa en México esa crisis del neoliberalismo y qué se puede esperar para el 2018? Aquí en otra pregunta, ahora les paso la palabra a ustedes, por supuesto, dice, falta hablar del componente de las ciencias duras en todo este panorama. Por supuesto, de manera tangencial, Susana ya ha referido en más de 2 ocasiones cambio climático como un problema muy serio
en donde por consumo excesivo de energía fósil y por, digamos, remoción de los bosques y la vida acuática marina, que son pues, los reservorios naturales de carbono, si quitamos bosques y quitamos vida marina y emitimos excesivamente gases de efecto invernadero por el consumo desmedido de energía fósil, pues tenemos la colección de estos gases que nos hacen tener una película de gases en la biosfera que no permiten la salida de la refracción de los rayos del sol y por lo tanto nos calentamos, las temperaturas, los regímenes de lluvia, todos estos desórdenes climáticos asociados a costos económicos por pérdidas en cosechas, ganadería, inundaciones, el fenómeno opuesto, sequías. Entonces, evidentemente la ciencia dura, como aquí se dice en esta pregunta, es muy importante considerarla y específicamente le estoy ejemplificando con el cambio climático. Una pregunta más es, ¿hay alguna alternativa al neoliberalismo que pueda combatir la desigualdad social y qué implica el modelo en cuestión? Una reflexión para todos, se solicita por quien escribió esto, se dice, la crisis mundial está orillando a que la juventud intelectual busque su individualismo a través de la fuga de cerebros por la baja estima social y económica que tienen en sus países y que incluso otra parte de la juventud ya no quiere la forma tradicional de crecimiento, estudios profesionales. Proyectos que son bien remunerados no necesitan estudios avanzados. ¿Qué se opina acerca de el futuro de la juventud? Algo mencionaba también Federico hacia el final de su presentación. Bueno, básicamente es que hagamos un aterrizaje a nuestra realidad nacional. Dice alguien más de ustedes, México tiene la competitividad económica actualmente para incrementar el salario mínimo o para permanecer en el TLC? Les pregunta, ¿se puede o para permanecer en el TLC? Me gustaría que ampliaran la explicación de qué papel está jugando otros actores en la región de América Latina, por ejemplo, como Venezuela, para forzar las tensiones entre Trump y México. No sé si en el mismo orden, Rolando, ¿te parece? Como quieras, sí. Por favor, sí. Bueno, yo en algún momento nos dijiste que había varias solicitudes o planteamientos de traer a México todo este infausto panorama que le recetamos a nuestro generoso público a altas horas de la tarde. Yo creo que sí, es más bien diría, el conocimiento del mundo, de sus cambios, voluptuosidades y atrocidades, le hace Trump, no nos resuelve el tema fundamental que afrontamos los mexicanos. Y eso me parece que es importante asumirlo y empezar a asimilarlo. Pero por otro lado, algunos de los grandes temas que ha planteado la crisis y anteriormente nos planteó el neoliberalismo realmente existente, es decir, la señora Thatcher mandando a su flota a las Malvinas, o el señor Reagan acabando con barrios enteros de Panamá, ¿no? Son temas que no deberíamos dar por periclitados, porque entonces nos quedamos solos. Es decir, yo no estoy de acuerdo con una proyección
de las dificultades, e incluso si queremos, la crisis del multilateralismo, diciendo que entonces el multilateralismo es cosa del pasado. Bueno, si el multilateralismo se vuelve realmente cosa del pasado, el único presente y porvenir cercano es la guerra, para decirlo tajantemente. Va a ser una guerra mundial, o bilateral o trilateral, eso no lo sabemos. ¿Qué es lo que está viviendo Europa en el Medio Oriente? Pues una guerra mundial. Una guerra mundial con participación de los grandes poderes del mundo. Una participación desembosada. Entonces yo digo, hay cierto tipo de valores o figuras institucionales que no se pueden dar por terminadas impunemente. Y una de ellas es el multilateralismo. Después de lo que he escuchado, mi reacción es, hay que defender el multilateralismo realmente existente y pugnar por un nuevo multilateralismo que asuma creativa y productivamente lo que el actual no ha podido hacer. Léase la migración de masas, ¿no? Y los grandes desniveles entre las naciones, es decir, la convergencia entre las diferentes economías del mundo, que a fines del siglo XX se decía era el futuro, no se dio. En buena medida fue un espejismo producido por el gran peso específico de la población y la economía chinas, porque ahí sí hubo convergencia, pero en el resto del mundo, en el caso nuestro no hubo convergencia con los Estados Unidos, más bien ha habido divergencia. Bueno, pero ¿vamos a olvidar la idea de la convergencia? No, hay que plantearlo de otra manera, es decir, hay que plantear el tema de las convergencias como el tema de las asimetrías entre los pueblos, entre las naciones. Entonces, otro ejemplo, se dice, bueno, es que el neoliberalismo arrinconó al Estado y gracias a esto el Estado, como se dice ahora, fue capturado por los grandes intereses de hecho, los poderes fácticos, o para ponerles nombre, las multinacionales, que son realmente los que se han enseñoreado en este panorama de deshilachamiento del orden internacional creado en la segunda posguerra. Entonces, como se dice, en México se dice todos los días, entonces el Estado al archivo muerto o a la basura. Pues yo digo lo contrario, es que sin Estado no hay guerra. Sin Estados hay guerra civil. Bueno, entonces, ¿qué hacer en México sabiendo que estamos inscritos en esta situación? Con el añadido, el plus del que nos informó Carlos Heredia, ¿no? Es decir, una sociedad vecina, que es además en su economía nuestro socio, que está deshaciéndose, que está cambiando aceleradamente, y no necesariamente para bien, pero en donde hay, sin embargo, una batalla entre élites y entre grupos en comunidades, estados, regiones. Es decir, no está paseándose por los Estados Unidos el señor Trump y su banda. A donde quiera que van, le salta el otro lado. Claro. Bueno, razón de más para pensar en serio el tema de la reforma profunda de nuestro Estado para hacerlo mínimamente sólido en la relación con ese vecino cuyo futuro es francamente impredecible, pero que lo que sí es predecible es que cualesquiera sea el desenlace, nos va a afectar. Y no tenemos otra manera de modular, yo no digo resolver, de modular ese gran impacto externo, si no es contando con un Estado
fuerte, que yo creo que para que ser fuerte necesita ser legítimo, y para ser legítimo en la actualidad tiene que ser democrático. Pero eso, digo, yo sé que es muy elemental, digo, después de tantas palabras mayores con las que hemos estado aquí intercambiando, pero yo sí volvería a las palabras mayores de la antigüedad, que a veces nos sugieren son palabras menores de la actualidad. Yo digo que no. Ahí sí creo que hay que arriesgar un poco de conservadurismo filosófico, ¿no? Y discutir, estudiar, qué es de lo que ha hecho la humanidad y lo que ha hecho esta partecita de la humanidad mexicana, llamada México, que vale la pena defender, conservar y sí, mejorar en el tiempo. Yo diría que estos dos valores, el multilateralismo, que por lo menos en la retórica era un multilateralismo proactivo, que le dio cabida a algo que no existía, es que a veces se nos olvida. Antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, una buena parte de la humanidad no existía. Eran, como dijo Kipling, ¿no? La carga del hombre blanco, o sea, nosotros, y todos los demás, africanos, a partir de que terminó la Segunda Guerra y se construyen las Naciones Unidas y se acuñe la idea de los derechos humanos y luego de los derechos al desarrollo y todo, esa parte de la humanidad que resultó ser la mayoría, comienza a existir. Y existe gracias a un orden que podríamos resumir para economía de palabras en este momento como un multilateralismo proactivo. Fue exitoso, no sé qué quiere decir exitoso en estas magnitudes, pero que sirvió para algo, sí sirvió para algo. Bueno, yo digo, démosle valor a eso, que después de todo nos cuenta de una historia fantástica, también terrible, pero muy corta. Es decir, de 1946 a la fecha, son muy pocas décadas, históricamente hablando. Entonces, repito y me callo, echar por la borda algunas de estas construcciones, para que no los llamo conquistas para no sesgar más todavía la discusión, algunas de estas construcciones puede valer mucho la pena para un país tan singular como es este, que también se nos olvida de repente. Es el único país subdesarrollado que tiene frontera con la economía y la sociedad más desarrollada del mundo. Es el único. No hay otra experiencia. Y incluso el propio TLC, yo estaría muy de acuerdo con las críticas aquí esbozadas, el propio TLC tiene que verse dentro de esa singularidad histórica, porque si no, no vamos a entender nada. No vamos a entender la posición de nuestros paisanos que viven en Estados Unidos y no se quieren salir de Estados Unidos. O de nuestros paisanos que regresan de Estados Unidos y que lo primero que le dicen a uno es, yo lo quiero regresar a Estados Unidos. Bueno, todo eso está inscrito en esta extraña jugarreta de la geoeconomía y de la geopolítica, que es geohistoria. Yo creo que sí tenemos que profundizar más en esto, sobre todo previendo que en efecto la situación en lo específico, léase TLC, Trump, y en lo más general, multilateralismo, estados, guerras, se nos vaya a venir encima sin avisarnos. No nos van a tomar la opinión, ¿no? Eso sería mi reacción a las preguntas y desde luego a las excelentes intervenciones de Susana, Carlos y Federico. Muy bien. Carlos, Pues ya son casi las 8. una reflexión final. Así en 140 caracteres, yo le voy más a los 140 que a los 280. Aquí somos 4 economistas y una historiadora y socióloga.
En el ban- Internacionalista. Internacionalista. En el Banco Mundial hay 5,000 economistas. A uno de los presidentes allá en los años 90, Jim Wolfenson, le preguntaron, oiga, señor Wolfenson, ¿cuál es el dólar más eficiente? Es decir, en el dinero que otorga en préstamo el Banco Mundial, ¿cuál es el más eficiente? ¿Inversión en qué? Y él dijo, miren, voy a contrariar a muchos de esos 5,000 economistas, pero lo voy a decir. Dijo, en primer lugar, la mejor inversión es aquella que va a elevar las condiciones de vida de las niñas en regiones desfavorecidas. Claro, las niñas son las que crean el núcleo familiar, eventualmente van a ser madres, necesitan educación, necesitan cuidado, necesitan que ellas sepan que ellas valen. Mi esposa no es ni internacionalista ni economista, es abogada, y cuando le dije eso, me dijo, estoy totalmente de acuerdo, porque ella hace una dinámica con unas cooperativas indígenas, y el paso número 1 de la dinámica, ahorita van a decir, ¿qué tiene que ver eso con el neoliberalismo? Es que las mujeres hacen un círculo y le pide a una de ellas que dé un paso al frente y diga, soy mujer, soy bella y tengo derecho a que me respeten. Y las mujeres indígenas se quiebran, rompen a llorar. No pueden decir eso. ¿Y por qué no puedes? Porque tal si me oye mi marido. Y entonces Wolfenson dice, he visto demasiadas historias de esto. Y la política y la política económica está construido sobre la espalda de la mujer, pero no le permite crecer. Y la segunda inversión, que es más eficiente, y aquí Eduardo Vega va a estar de acuerdo, le va a gustar, es invertir en agua limpia, accesible. Dice, porque eso es todo. O sea, eso es salud, eso es productividad, eso es calidad de vida, eso es desarrollo, eso es... Y les daría un shock de ver la cantidad de comunidades en México que no tienen agua limpia accesible y por lo tanto tienen enfermedades gastrointestinales y tienen... Entonces, la lección de economía del señor Wolfenson se remitió a decir, bueno, cuidemos a nuestras mujeres y tengamos agua limpia accesible. Y a partir de ahí, pues hubo una rebelión de sus economistas que dijeron, oiga, espérate, estás sobresimplificando, ¿eso qué tiene que ver con la teoría económica? ¿Qué tiene que ver? No, yo nada más estoy hablando de mi experiencia. Y lo digo porque creo que aquí en México hemos perseguido el espejismo de decir nos tenemos que convertir en un gran país exportador. Está bien, pero la vuelta a lo básico, a lo fundamental, se nos perdió en algún momento y yo le quiero agradecer mucho a Federico Novello que nos ha permitido volver a lo fundamental. Muchas gracias. Susana, una reflexión final antes de irnos. Antes de que ya son las 8, o sea que bueno. Yo creo que estamos en un momento de gran incertidumbre, por supuesto, de dificultad que tiene que ver con varios de los elementos que aquí se presentaron, además de otros, pero también quiero pensar este momento como un momento de oportunidad para ver cómo le hacemos para construir un futuro mejor para nosotros, pero también como parte del mundo. O sea, esto que preguntaban de si podemos seguir siendo parte del Tratado de Libre Comercio, yo pensaría dos cosas. Con o sin tratado, efectivamente la frontera de México-Estados Unidos no va a desaparecer. Y antes del tratado existían relaciones comerciales que se van a mantener el día de hoy, formalmente o no. Y por otro lado, el nivel y el número de mexicanos allá, que hemos dicho que en diferentes generaciones son 35 millones de mexicanos en Estados Unidos, básicamente una tercera parte de la sociedad estadounidense,
realmente no van a dejar de tener los vínculos que se tienen con la sociedad mexicana. Entonces tenemos que pensarnos de otra manera. Tenemos que pensarnos muchísimo más proactivamente en función de cómo vamos a resolver a nivel local y a nivel global los elementos. Por ejemplo, no podemos seguir aceptando que la mitad del territorio mexicano crezca 7%, 6-7%, y la otra mitad, el sur, sureste, sur, centro, sur, a 0 o a -0. Son dos realidades completamente diferentes. Entonces, sí veo que a pesar de las dificultades, tenemos que pensarnos como un momento de oportunidad en donde este neoliberalismo realmente, el año que entra va a ser importante, pero yo no me quedaría en el año que entra. Hay que pensarnos mucho más con una visión de largo plazo, o sea, cómo nos queremos ver como país, cómo nos queremos ver como sociedad, ¿y qué podemos aportar? O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con esto que mencionabas del rescate al multilateralismo y de la importancia de los principios, por ejemplo, de la política exterior de México, que tanto se les ha criticado. Pero el hecho de que se tengan valores y que sean lineamientos de comportamiento, eso es sustancial para la forma como nos vamos a relacionar hacia afuera y para la forma como vamos a resolver los problemas hacia adentro. Porque no estamos solos y no podemos resolver nuestros problemas exclusivamente hacia adentro. Entonces tenemos que vernos como parte del mundo, pero con una visión completamente diferente, con una élite en el poder que no se crea blanca desde Alexis de Tocqueville hasta la fecha, y que realmente respete lo que es lo mexicano, lo propio y el interés nacional, que pareciera ser que está completamente desdibujado y que estamos en el momento de pensarlo de otra manera, ¿no? Muchas gracias. Federico. Sí, bueno, yo quisiera enfatizar esta cuestión del carácter, digamos, programático del neoliberalismo con un asunto que nos acaba, digamos, de aparecer en las plataformas de opciones políticas para el próximo año. Cuando se pensó que la gran recesión daría lugar a una refundación del capitalismo, a que habría nuevas regulaciones, incluso al hecho de que empezó a haber, incluso por Obama, algunos planteamientos de nacionalismo económico. Comprar americano fue su lema, los subsidios de Francia eran para la fabricación automotriz en territorio francés, etc. Se tuvo este tipo de habilidad para el mantenimiento del neoliberalismo como agenda. Rápidamente se planteó el problema de que el salvamento bancario había significado un enorme gasto público que se había apoyado en un endeudamiento, y ese déficit llamaba a la idea peligrosa que dice Blitt, o a lo que Basu, otro economista en jefe del Banco Mundial, ha escrito como la austeridad mata. Pero la austeridad se invocó y se acaba de invocar aquí en México como programa político y económico a partir del 2018. Este problema es la gran habilidad de mantener lo mismo a la hora de la gran crisis, la gran recesión que parecía convocar a refundar todo en términos de la reaparición del Estado, de la reaparición de las regulaciones, etcétera, etcétera. Piensen ustedes que esa austeridad sigue vigente. Esto que planteaba Rolando creo que es muy importante. Cuando se firma el TLC se asume que no hay dos países contiguos con mayor diferencia de ingreso per cápita que México y los Estados Unidos. Y esta diferencia con el TLC se ha profundizado. Era mayor la convergencia antes del tratado que hoy. La convergencia en la lógica de Barrow de tener convergencia en términos de productividad y tener convergencia en términos de bienestar, PIB sobre población, etc. Pero el problema serio es que también al TLC se le pensó en la lógica de la elasticidad, ingreso de las importaciones y la idea de que México, al crecer un punto porcentual en PIB, crecía 3 veces en importaciones y que Estados Unidos iba a ser el proveedor. Él no fue el proveedor. Nuestro
gran proyecto de país exportador hace que exportemos mucho de lo que importamos, las llamadas importaciones temporales, y una maquila dominando el panorama en términos de ese tipo de relación, más los salarios. Esta cuestión sigue siendo estratégica. Entonces sí, yo creo, como Paul Kennedy lo plantea, Naciones Unidas es el parlamento de la humanidad, exige que se tenga una responsabilidad mucho más compartida. Se ha dejado que Estados Unidos juegue un papel en donde su ausencia sería el fin de este tipo de instituciones multilaterales, pero es un hecho concreto que, como lo dijo también Roosevelt frente a la Organización de la Economía Internacional en 1932, para jugar un papel relevante en la economía mundial hay que pensar en la economía nacional. Y esto ha pasado históricamente, pero tenemos grandes confusiones y tienen que ver con la ideología. No se puede confundir autoridad con medianía republicana en la lógica juarista, ni se puede plantear el problema de que no necesitamos un bíblico incremento en el gasto público para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Necesitamos mucho Estado muy fuerte y mucho gasto público, que no es solamente gasto corriente. Cuando se cae la inversión en 1982 por aquella crisis, la inversión pública, nada desde entonces ha ocupado ese sitio. Y tenemos una caída en la inversión que no nos permite tener aspiraciones como país si seguimos creyendo que ese espacio, el diseño presupuestal, puede quedar en manos de quien quiere combatir solamente a la inflación. Entonces sí tenemos toda una agenda por construir, un Estado por recuperar, mucho que imaginar, pero es un hecho que estamos en una situación crítica nosotros, no el neoliberalismo. Si no partimos de eso, pues estamos fritos. Y seguimos en el neoliberalismo. Gracias. Muchas gracias, Federico, Rolando, Susana, Carlos. Creo que aquí en esta discusión de cuál es la crisis que estamos enfrentando, cuáles son las connotaciones y alcances del neoliberalismo después de las crisis que aquí se han identificado, diagnosticado, discutido, tenemos a la mano. Y yo creo que también a lo largo de las 4 intervenciones de nuestros colegas se va perfilando una agenda nacional que debiera ser imprescindible. No debiéramos permitir los mexicanos que la política pública desatienda la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la informalidad económica, la subordinación en las relaciones internacionales, y con eso podríamos realmente decir lo que están señalando nuestros colegas: refundar el Estado mexicano, redefinir las prioridades nacionales y entonces sí discutir cómo, jugando en el escenario de la globalización, del multilateralismo, pero con ideas claras de lo que beneficia a la economía nacional y a los mexicanos, podemos discutir con quien sea y podemos insertar en todos los mercados más abiertos, dinámicos y globalizados que queramos. Pero sí y solo sí tenemos pues eso que también nos hace muchísima falta hace más de 35 años, política industrial, para decirlo solo en una expresión, política de desarrollo económico, social y para los tiempos que corren, obligadamente de desarrollo económico, social, sustentable. Yo les agradezco mucho que estén aquí, siendo ya las 8:12 casi, y me parece que hemos contribuido con este debate a una discusión que la UNAM convoca al país entero a partir de esta extraordinaria propuesta de los acosos a la civilización de muro a muro, y en el tema que nos tocó a nosotros, ¿qué pensamos del neoliberalismo, los desafíos nacionales frente a esta coyuntura difícil? Y evidentemente les agradezco mucho también las preguntas
que aunque no las leí textualmente, nos hicieron favor de entregar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los doctores Rolando Cordera, Susana Chacón, Carlos Antonio Heredia, Federico Novello, por supuesto, doctor Eduardo Vega, muchísimas gracias. Los esperamos mañana a las 12 del día en la continuación de este coloquio. Vamos a hablar sobre protección del medio ambiente frente al discurso anticientífico. Participarán José Sarucán, Julia Carabias y Fernando Tudela. Será en la sala Miguel Covarrubias, aquí abajo a las 12 del día. Ahí los esperamos. Muchas gracias.